Muy buenos días. Vamos a hablar sobre el amparo ambiental y en primer lugar tenemos que decir que cuando existe la afectación de un derecho fundamental, en particular relativo al medio ambiente, que la Constitución reconoce y protege, cualquier persona que se sienta afectada directa o indirectamente por los daños ambientales puede plantear una demanda constitucional de amparo que el artículo 40 del Código Procesal Constitucional reconoce cuando hay una afectación del derecho ambiental. En ese sentido, es una garantía que la Constitución y el Código Procesal otorgan a cualquier persona, individual o colectiva, en demanda y protección de los derechos que afectan a veces los daños ambientales o accidentes ambientales, y que es una vía judicial de tutela, ¿no? Es cierto que de acuerdo con el sistema judicial peruano, habría que agotar una vía previa antes de ir a la vía del amparo. Sin embargo, hay que tomar en consideración que muchas veces estos impactos ambientales que generan daños con motivo, por ejemplo, de un derrame petrolero o de una actividad minera que no ha tomado precaución en torno a la contaminación de residuos, relaves, ¿no?, en relación al campo, al aire o a los ríos o al mar, eh, son afectaciones que por la naturaleza y la gravedad del impacto que tienen directamente, ¿no?, en el medio ambiente o los recursos naturales, hacen que el daño sea necesario tutelarlo de manera urgente. De allí que apelar a que hay que agotar una vía previa tiene como excepción, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, que el daño es grave y se requiere lo que ofrece el amparo, una tutela de urgencia, ¿no? Y muchas veces hay tutelas no solamente urgentes, sino preventivas, inclusive frente a la amenaza del daño que se pudiera, digamos, ocurrir ante la falta de medidas de prevención que podrían generar, ¿no?, grave afectación del medio ambiente. También cabe entonces interponer una acción, una demanda de amparo, ¿no? El amparo debería continuar siendo, se ha dicho, residual, ¿no?, porque la figura en la reforma del Código Procesal del año 2006, el amparo era una vía paralela a un proceso ordinario, un proceso contencioso administrativo, ¿no? Sin embargo, a partir de entonces se estableció la residualidad a efectos que solamente en casos de suma urgencia o de muy grave afectación se pudiera acudir en la vía del amparo. Desde esta perspectiva es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido desarrollando lo que se ha denominado como el contenido constitucionalmente protegido de un derecho es el objeto de la tutela mediante procesos constitucionales como el amparo. Es decir, el derecho del medio ambiente tendría un contenido esencial, ¿no?, un contenido no esencial y eventualmente un contenido adicional. Entonces, porque hay afectaciones que, si son esenciales, son muy graves y requieren una tutela urgente mediante el amparo. Y en esa lógica es que el contenido esencial e incluso a veces el contenido no esencial tienen un contenido constitucionalmente protegido directamente por el amparo. Mientras que el contenido no esencial, ¿no?, pero sobre todo el contenido adicional, aspectos menos esenciales, son materia de protección usualmente legal por la Ley General del Ambiente y por los procesos ordinarios que lleva a cabo el Poder Judicial. Entonces, lo que corresponde a la jurisprudencia es ir construyendo el contenido esencial, por lo menos, del derecho al medio ambiente. Y desde el punto de vista de la doctrina, se puede señalar que teóricamente el contenido esencial de cualquier derecho se encuentra en el derecho que uno tiene a acceder, en este caso, a un medio ambiente equilibrado, ¿no?, y sano. Y en segundo lugar,
la faz negativa, es decir, que uno tiene el derecho a que no sea privado de un ambiente precisamente sano y equilibrado, ¿no? Con esto podríamos decir que hay medidas que el Estado debe hacer de manera positiva, ¿no?, de garantizar precisamente el acceso, ¿no?, a un ambiente sano y equilibrado, pero también medidas limitativas a quienes afecten estos derechos mínimos esenciales. Obviamente que habría que medir también cuál es la diferencia entre el impacto ambiental y lo que es el daño ambiental, que tienen regulaciones de carácter normativa, pero que son complementarias a este elemento esencial de acceso y no privación de un ambiente equilibrado como manda nuestra Constitución. El desarrollo del medio ambiente también está muy vinculado al quehacer, como entenderán, ¿no?, de las mediciones, de los trabajos de ingeniería y de ramas interdisciplinarias, ¿no?, del quehacer de la protección del derecho al medio ambiente, que no es una rama estrictamente jurídica. Entonces la pregunta legítima es si los jueces de nuestro sistema judicial, incluso el constitucional, se encuentran adecuadamente preparados para ello. Yo creo que en principio toda disciplina tiene su especialidad. Lo mismo podríamos decir, ¿no?, quizás con otra naturaleza, los temas de seguros o los temas de naturaleza de responsabilidades civiles o de accidentes, de modo tal de que los jueces requieren obviamente una formación básica en la resolución, en la argumentación de casos, del conocimiento de las reglas, de los procedimientos, y la naturaleza técnica de cada conflicto obviamente también ayuda a que haya necesidad de una especialización. Por eso, pues a nivel general, en nuestro sistema judicial existen jueces, claro, civiles, penales, a veces constitucionales, pero también jueces dentro de lo tributario, por ejemplo, ¿no?, o en su momento actualmente de familia, o jueces comerciales, ¿no? Entonces yo creo que debería tenderse hacia una especialización de jueces que vean esta materia. Es cierto que dependerá también la cantidad de casos que se presenten para que se demande una especialización de jueces ambientales, por decirlo así. Ahora, es cierto que desde el desarrollo del derecho ambiental hay toda una nueva doctrina, no solamente internacional, en parte nacional, que entiende que hay que hablar en términos de una justicia ambiental, ¿no?, porque si hablamos de una constitución ambiental, una constitución verde, esto requiere tener ciertos principios, ¿no?, el principio del desarrollo sostenible, el principio intergeneracional, ¿no?, los principios precautorios, los principios de prevención, entre otros que establece la Ley General del Ambiente, pues tienen desarrollos especializados. En consecuencia, es una técnica, ¿no?, que los jueces deben poco a poco ir aprendiendo y desarrollando, ¿no?, y aplicándolo sobre todo, ¿no? En el Perú, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional inició la aplicación de estos principios, por ejemplo, en la sentencia de Praxer el año 2004, ya incorporaba de manera muy general, claro, los principios de prevención, los principios precautorios y de intergeneracional, porque la protección o desprotección del medio ambiente que hacemos hoy tendrá impacto en la calidad del aire, del agua o los recursos naturales en su depredación o escasez hacia las futuras generaciones. Por eso el profesor Peter Saladin de Suiza ha señalado que si el modelo de Estado de derecho estuvo basado en una relación entre sociedad y Estado, ¿no?, libertad y autoridad, hoy tenemos que incorporar también, junto al tema de la economía, la naturaleza, porque es la fuente de creación de nuestra riqueza o también de la destrucción de nuestro ambiente y recursos que quedarán depredados o menguados para las futuras generaciones, ¿no? Yo diría que las políticas públicas son la primera barrera de protección del ambiente adecuado, equilibrado, que manda la Constitución,
con las instituciones encargadas multisectorialmente, aunque un órgano rector, ¿no?, de poder llevar a cabo ellas, pero también los tribunales administrativos que resuelvan en las instancias competentes las infracciones administrativas, ¿no?, o supervisen el cumplimiento de las mismas, ¿no? Yo creo que la OEFA cumple un rol importante y el tribunal también, ¿no?, que tiene de fiscalización ambiental en esa primera barrera de protección del medio ambiente. Y de manera residual, en defecto, obviamente la justicia constitucional a través del proceso de amparo, ¿no? Y así viene ocurriendo también en el continente, ¿no? Digamos, en países como Colombia o también Argentina, ¿no?, se van planteando dimensiones de protección del amparo para tutelar el medio ambiente. Es un desarrollo progresivo, es decir, no es inmediato y siempre de menos a más, ¿no? Pero también en nuestras regiones a veces lamentablemente avances y retrocesos, ¿no?, en materia ambiental en función del valor que le dan los gobiernos, ¿no? Bueno, actualmente en Estados Unidos el presidente Trump desconoce, ¿no?, el calentamiento global y no suscribe, ¿no?, los acuerdos de París, por ejemplo, ¿no? Pero países como los nuestros que tienen estos compromisos vienen implementándose en los términos y en las posibilidades, ¿no?, a través de políticas públicas y también jurisdiccionales. Por eso yo creo que el amparo ambiental constituye un instrumento de garantizar y asegurar el desarrollo del mandato constitucional, y en todo caso, si hay medidas administrativas o normativas que desconocen ello o ralentizan ello, el amparo puede corregirlas junto con otros procesos constitucionales que pueden ser la acción popular, el cumplimiento, ¿no?, como se han hecho en otros casos, ¿no? Entonces esto es lo que quería mencionarles sobre el amparo ambiental.